que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. En esta ocasión vamos a estar hablando del desánimo. Nosotros podemos estar muy animados en el momento en que estamos viendo a lo mejor a algún evento deportivo, a alguna ceremonia de graduación de alguien que nosotros conocemos en familia, ¿por qué no? Pero muchas veces nos sentimos desanimados. Pero lo vamos a ver con el enfoque de que nos lleva tanto el desánimo a pensar o cometer, atentar contra nuestra vida, cometer suicidio. El desánimo lo hemos visto inclusive en algunas personas bíblicas. Por ejemplo, Moisés le dijo a Dios que le quitara la vida. Dijo, no, quítame la vida. Elías pidió también que lo quitaran de la vida porque estaba corriendo y huyendo de Jezabel. Y tenemos otro caso, Jonás, el que fue tragado por un pez, por un gran pez. Él se enojó mucho porque fue a predicarles a los de Nínive que los iba a borrar de la faz de la tierra. Pero en Nínive el rey dijo que citó a todos a que se arrepintieran y ayunaran, estuvieran ayunando. Y entonces Dios también, dice la palabra, se arrepintió y no les hizo ningún daño. Entonces dijo, pero ¿cómo si yo vine aquí, me expuse? Entonces se fue muy enojado, muy enojado, y hasta Dios le pregunta, ¿tanto te enojas? Hasta la muerte, dijo, ¿verdad? Entonces hay personas que así llegan a tener tanto desánimo de algo, de alguna situación. Ahorita vamos a estar viendo acerca del suicidio y algunas cifras que les voy a estar dando a ustedes. El desánimo aparece cuando nosotros no sentimos quién está con nosotros, que es Jesús. Nosotros estamos a veces desanimados por algo y no es el desánimo que nos hace tener, por decir algo, flojera. Eso no es, o no querer hacer nada, muchas veces se llama astenia, pero no es desánimo. El desánimo es contra el ánimo. Inclusive Jeremías, que le llaman el profeta llorón, muchas personas, este profeta estaba siendo llamado por el Señor, era joven, y le estaba dando a Dios muchas promesas que iba a decir, que le iba a poner en su boca palabras y todo eso, y resulta que él todo le echa la culpa a Dios. Se burlan de mí porque tú me dijiste que yo hiciera, me hacen porque tú dijiste que yo llevara, yo no quería llevarlo. Entonces, son casos que vienen en la Biblia también de personas y que nosotros tenemos que ver qué es lo que están haciendo. Cuando nosotros estamos desanimados, dentro de nosotros, contrario a lo que parezca, estamos dando gritos de desesperación. Gritos. ¿Qué significa un grito? Mire, le voy a decir lo que significa de acuerdo a una definición. Emisión intensa de voz que expresa una gran emoción o dolor. Ustedes han visto a las personas que están en los estadios y cuando en un estadio que están haciendo un partido de fútbol y meten gol el equipo favorito. ¿Usted ha visto ese grito que hacen que parece ser uno solo y entonces es una emoción muy fuerte? Pero es una emoción y de dolor en el momento que una madre ve que a su hijo se le va la vida porque se murió por algo, por enfermedad, por algún accidente. Son gritos que salen realmente de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, dice aquí, emisión intensa de voz que expresa una gran emoción o dolor.
Las emociones las dejamos salir a nosotros por un grito, ¿verdad? Puede ser de felicidad, angustia, preocupación, dolor físico o emociones reprimidas. Así que el alma grita. Muchas veces nosotros hemos dicho en algunos programas que el cuerpo grita cuando hay un rencor muy fuerte, ¿verdad? Y nos da gastritis, cuando se siente una soledad tremenda y da diabetes, cuando hay odio y falta de perdón y da artritis, el cuerpo también grita, trasuda. Entonces tenemos que estar viendo cuáles son nuestras emociones y cómo estamos nosotros con esto, ¿sí? ¿Por qué gritamos los humanos? Vamos a ver todavía antes de llegar al tema. ¿Por qué gritamos los humanos? Los humanos gritamos cuando hay enojo. Y esto pasa mucho en las parejas, ¿verdad? Porque no podemos reprimir el enojo. Si nosotros, como dicen, cuenta hasta 10, pudiéramos contar hasta 10 antes de gritar, ¿verdad? En un enojo. Entonces, en Estados Unidos utilizan una palabra muy frecuente, ¿verdad? Relax, para que no gritemos, ¿verdad? Se grita de frustración entre una persona, por ejemplo, que yo estaba promovida para un buen trabajo, para un buen cargo, y resulta que se lo dieron al recomendado del jefe, ¿verdad? Y podemos gritar nosotros y decir, pero si yo tengo esto, tengo tanta capacidad, tengo tanta antigüedad, y viene esta persona y llega directo a ese puesto, entonces a veces gritamos de frustración, pero eso también de otras cosas. De emociones reprimidas, ¿verdad? Fíjese que cuando muere alguien estamos nosotros muy angustiados, estamos reprimiendo la emoción, estamos angustiados. Pero en el momento en que ya pasa algo o muere alguien, nosotros damos rienda a esa emoción llorando, ¿verdad? Hay gritos de espanto, de júbilo, de esperanza, ¿verdad? También, por un accidente. En el libro de Segunda de Reyes habla cuando una persona van a cortar árboles para hacer una cabaña para varios hijos de los profetas. Es una cabaña grande, debe contener como 50 personas, y entonces les prestan un hacha y se les cae a un lago. Y gritan, gritó con gran voz, ¡ay, Dios mío, era prestada! O sea, ante una angustia, ¿verdad?, de que se rompió algo que nos prestaron. En la historia nos dice que flotó el hacha después, ¿verdad? También se grita por esperanza. Fíjese usted, en la Biblia hay un caso de un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo era ciego, pero antes había visto. Por alguna enfermedad fue ciego. Él oyó de Jesús. Oyó que estaba haciendo milagros de sanidad. Escuchó que venía para donde él estaba. Escuchó que pasaba la gente cerca de él. Escuchó que venían las personas hablando de que iba el maestro y gritó. Gritó y gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que los discípulos fueron y le decían, cállate, no grites al maestro. Ese grito a Jesús hizo que Jesús volteara y preguntara que qué pasaba, que le trajeran a esa persona. Vino, dice aquí, Jesús se detuvo y mandó traerle, eso podemos verlo en Lucas 18:41, y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, que recobre la vista, Señor, es decir, la había perdido, antes veía, ¿verdad? Y él recibió su vista nuevamente. Eso es hay una enseñanza en esta historia, porque no es parábola, es una historia, donde nosotros podemos gritar con nuestro corazón a Jesús. Él está presto siempre para escucharnos y nos va a mandar traer con Él y acercarnos para pedir nuestro milagro, si es que así lo necesitamos, ¿verdad? ¿Qué gritos estamos reprimiendo? ¿Qué gritos tenemos nosotros en nuestro corazón que no han salido a la luz? ¿Hay desesperanza, enojo, frustración? ¿Qué es lo que nosotros podemos
enfrentar ante un desánimo. ¿Qué es lo que nuestro corazón está sintiendo? Por ejemplo, ahora que hay mucho suicidio y que a este punto vamos a llegar en el tema acerca del desánimo, mucha gente se siente desanimada. No hace mucho tiempo de cuando esté grabando este programa en Tampico, en el puente de Tampico, lanzarse desde ahí al río es una muerte segura. O sea, quien se avienta, ya van varias personas, es una muerte segura. Se salió en el periódico que una joven se lanzó desde arriba del puente, ¿sí? y la veían que caminaba para un lado y para otro, gritando, no entendían qué decía, pero gritaba algo para un lado, para otro, y pararon los carros, quisieron detenerla, abrazarla y se aventó a la muerte segura. Murió, claro que murió, jovencita. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón gritando para que nosotros tengamos que llegar a quitarnos la vida, que en la vida nosotros no nos la dimos, no la dio nuestra madre, nos la dio Dios? La vida la da Dios, Él es el dador de vida, Él es el creador. Él nos da la vida porque tenemos un propósito en esta vida para hacerlo, lo que Él nos ha mandado a hacer, que todo es para beneficio de nosotros, y resulta que nosotros le salimos con que nos quitamos la vida. Hay muchas causas por las que muchas veces se la quieren quitar. Voy a dar unas estadísticas acerca de quiénes son aquellos que increíblemente piensan en quitarse su vida. Los Estados Unidos son muy dados a tener estadísticas, muy dados a estar diciendo en tal área, en tal lugar. Fíjese usted, los voy a estar leyendo, esto es en el área oeste, es decir, por el estado de Washington, ciudad de Seattle, todos esos, el área montañosa, más bien, el área montañosa de Estados Unidos, Colorado Springs, todo eso. De cada 10 suicidios que suceden en la Unión Americana, por así decirlo, 7 son en esa área. ¡Qué increíble! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Debería estar viendo una ciudad preciosa, una vista hermosa. Se suicidan ahí más. Hay mucha muerte entre las muchachas con promedios más sobresalientes en las escuelas preparatorias, high school. Estas chicas muchas veces tratan de llamar la atención para tratar de tomarse algo. Lamentablemente muchas veces su plan les sale mal. Es decir, voy a tratar de hacer como que me voy a suicidar para llamar la atención, pero al final de cuentas me van a salvar, pero muchas veces estas se mueren. Los jóvenes se ha visto que utilizan medios más letales para matarse. Los suicidios se incrementaron 4 veces a partir de 1950 del siglo pasado. 4 veces, sí habían muerto, sí se suicidaban, pero ahora se había cuadriplicado esta cantidad. Se realizó una encuesta a los estudiantes y les dijeron, bueno, vamos a ver, de 10, 3 dijeron que sí habían pensado en el suicidio. Otros dijeron que ya tenían un método para realizarlo, que ya habían pensado cómo lo iban a hacer. La mitad de esos 10, 5, ya habían intentado más de alguna vez de suicidarse. Y no estaban teniendo ningún tratamiento. El tratamiento se llama Jesús. Es el único que nos puede decir de por qué quiero quitarme esa vida que no me pertenece. ¿Qué es lo que causa muchas veces que nosotros pensemos en eso? O algunas personas. Mire, cuando hay un cambio repentino de vida, por ejemplo, está un joven que está en una escuela primaria o secundaria y tiene sus amiguitos, la mamá o los papás tienen un trabajo seguro, pero mueven al papá a otra ciudad. Ese niño tiene un desequilibrio emocional. A fuerza, porque donde va a llegar no conoce a sus amiguitos nuevos, va a ser rechazado, dice la gente, como gallina recién comprada aparte,
van a estar no se van a involucrar pronto. Tienen que ser muy sobresalientes para ser aceptados, porque si no, van a ser presionados y objetos, como le llaman, del bullying. Entonces ellos empiezan a saber, pues, yo allá me sentía muy a gusto, estaba muy bien, pero no es el caso ahora. Otro, un trauma que haya causado grave problema en su vida. Por ejemplo, alguien que fue abusado o cuestión de algún objeto, tanto físicamente que lo hayan golpeado toda su vida o que hayan abusado sexualmente de ellos en la niñez o en la adolescencia. Eso marca tremendamente a las personas y hace que deseen, siempre traigan una idea suicida. Hay que hablar con ellos. Hay que decirles que vengan al tratamiento que es Jesucristo. Y créame que se van a sentir mucho mejor. Fíjese bien. Otros que vienen con una carga emocional muy fuerte son aquellos que sus padres o alguno de ellos cometió suicidio en algún hermano, alguna persona. Porque vamos a estar viendo también cómo trae consecuencias para el que se queda, para el que sobrevive. No para que el que se mató, para los demás. También trae muchas consecuencias. El suicidio... voy a hablar acerca de un caso que sucedió en la frontera, conocido de mi esposo y míos. Un doctor muy exitoso. Un doctor que tenía hijos, dos hijos y la hija, la beba. Y la beba, por cuestiones de personalidad, empezó a ser discriminada con sus compañeros. En una fiesta adolescente, porque ella tenía 15 años, le dan a beber droga y la abusan todos los jóvenes de esa fiesta. Llega a su casa y se suicida. El día siguiente los padres la buscan porque el domingo ellos siempre almorzaban con su beba, siempre almorzaban con ella, ya que los hijos mayorcitos estaban estudiando fuera de esa ciudad. Y el papá no la encuentra y busca y ven que no está ahí su cama hecha, ven que tiene el celular por ahí y suena. Y le hablan y suena el celular. Y entonces el papá se le ocurre abrir el closet y el espectáculo que ve es tan espantoso que se desmaya. Viene todo el sacrificio que es pasar el duelo, el sepelio y lo que ustedes quieran. Aparentemente el papá está resignado y se le empieza a hablar que se confía en Jesús y lo primero que dice es, no me va a regresar a la niña. Y a los 8 meses entra a la recámara de su hija y se suicida también. El suicidio no es la solución. Hay personas que se suicidan por terror. Fíjese usted, que en el año 1939, en una ciudad, en Nueva York, empezó una voz de repente en el radio, una voz sombría que decía, atención señoras y señores, hemos sido, los marcianos han aterrizado en la Tierra, hemos sido invadidos por los marcianos. La gente dicen que corría, los periódicos de aquel tiempo decían que la gente corría despavorida, se aventaba a los carros, se mataban, se suicidaron. Era el inicio de un programa radioteatral que se llamaba La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Y resulta que así tenía que comenzar, según ellos, sin haber avisado que se trataba de una obra, y la gente no toda sabía, de que era una obra que le iban a pasar adelante. Realmente fue algo que marcó mucho, fíjense ustedes de cuándo. Hay personas que tienen depresión, y la depresión no es igual al desánimo, no es igual. La depresión lleva mucho a pensar de que, ¿para qué? He hecho todo lo posible y lo imposible para vivir bien. He hecho una carrera o tengo un trabajo y aún así estoy batallando, o no salgo de una y entro a otra y veo esto, y esas personas en esa depresión entran y se matan.
Hay suicidios a causa de la música nueva que están usando muchos jóvenes. Esa música rock, heavy metal, una música muy cargada espiritualmente, e inclusive los anuncios que tiene en la letra son de suicídate para que encuentres una vida mejor. Y se la pasan. Por ejemplo, es algo que le ha funcionado siempre bien al enemigo de Dios, a Satanás, porque en esos hay mensajes subliminales que a veces no escuchan, pero están, mátate para que seas más feliz. Y en la Biblia habla de varios personajes que se mataron, por ejemplo Sansón, que era un escogido de Dios, realmente cayó ante la seducción de Dalila, se dejó, porque no es cuestión de que lo haya hecho por otra razón, y Sansón se mató. Otro que se mató fue Saúl, él había muerto su hijo Jonathan en ese día, perdió en la guerra, desobediente al máximo de Dios, y se deja caer sobre su espada. Él le dijo al escudero que tuviera la espada, se aventó y se mató. Y aparte entonces su escudero por seguirlo también se mató. Tenemos varios casos en los que Judas, usted lo conoce, Judas después de haberse arrepentido quizá o sentido mal, se ahorcó y cayó de lo alto del árbol en un lugar, se partió su cabeza. Abimelech es una persona que fue herido por una mujer y como era un agravio, mejor lo mataron a espada. Y así, muchas cosas que podemos decir acerca de quienes, pero los familiares que se quedan, de los que se suicidan, se llegan a sentir culpables de no poder haber hecho algo y realmente no. La decisión del suicidio fue algo que tomó esa persona y la tomó con voluntad propia, sin tomar en cuenta de que no era su vida, de que realmente tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús y que se nos aferramos a Él, así como el ciego Bartimeo que dijo, hijo de Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Él era también un hijo de Jesús al poder creer en Él, o sea, creemos en Jesús, somos sus hijos. Tiene que voltear Él lógicamente a ver y decirnos, ven, ¿qué quieres que te haga? Y no estar batallando con ese desánimo que nos hace llevar. Y por último le voy a decir de un jovencito que sin tener que matarse, avisó que no iba a ir a la escuela. Tenía sus lentes, su mascara, su chamarra de cuero. Le dice al papá, se me pasó el camión, me voy a quedar. No te mortifiques, eres el primer lugar de la generación, no te preocupes. Bueno, me voy a quedar aquí. En media hora le estaban avisando al señor que algo había pasado en su casa y que fuera corriendo. Tenían unas cuantas kilómetros para llegar a su casa. Llega hasta la ambulancia, los paramédicos y le dicen, fue tu hijo mayor. ¿Qué pasó? Se disparó, se mató y dejó una nota diciendo de que estaba cansado, que quería probar qué más había allá. No había nada más. Realmente se quitó la vida un joven exitoso, tenía muchos amigos, era popular entre la escuela, tenía su novia, tenía todo con su papá, unas carcajadas que sacaba en su casa, pero ¿saben qué? No valoró todo eso que Dios le había dado. Tenemos que valorar lo que Dios nos da. Y si estamos pasando como ese ciego Bartimeo un problema de que no podemos ver más allá de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que tenemos que voltear a Jesús y decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué? Tuvo misericordia. El estar aturdido y en shock después de que un familiar se suicida es muy común. Pero el shock es algo que Dios también planea para que nosotros estemos como anestesiados para no estar pasando esa pena tan grave. Aconseje a sus hijos para que valoren la vida que Dios le dio. Dígales usted no les dio la vida ni el propósito para venir aquí. Es solamente Dios el que los ha hecho. Entonces tenemos que considerar que el desánimo de las personas pueden llevarlos a considerar quitarse la vida. Sobre todo hay meses en los que la gente acostumbra más matarse, que es entre junio, julio y agosto. ¿Por qué? No me pregunte usted. Sencillamente las estadísticas así lo dicen. Entonces vamos a quedarnos con esta idea de que tenemos que acudir al dador de vida. Y lo espero en otro programa que es mucho más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted.
para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.